Hoy vamos a ver el capítulo 8 de Hebreos, que nos habla, hermano, de un nuevo y mejor pacto. Nos habla de Jesús, nuestro sacerdote celestial. El versículo 1 y 2 nos hace un resumen, hermano, de los puntos vistos anteriormente sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El punto principal de lo que venimos diciendo, hermano, que tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, quien ministra por nosotros desde una posición de autoridad en el cielo. Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos una vez que resucitó. Se sentó a la diestra del trono. Además, Jesús se sentó en el cielo en contraste con el continuo servicio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Estos capítulos de Hebreo, hermano, nos hacen una comparación permanente de lo que es el sacerdocio de Jesús con los sacerdotes nombrados por la ley de Moisés, que eran nombrados por humanos, ¿no es cierto? Nuestro sumo sacerdote fue nombrado por Cristo y le dijo, tú eres mi hijo. Por lo tanto, la autoridad de Cristo comparado con los sacerdotes de la ley mosaica, ¿no es cierto?, es muy diferente. El tabernáculo y el templo del pacto antiguo tenían hermosos muebles, pero no hubo lugar, hermano, para que los sacerdotes se sentaran, porque su trabajo nunca terminaba. El trabajo de Jesús fue terminado, hermano. Él está sentado en el cielo, porque su trabajo está finiquitado. Jesús sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el verdadero, hecho por Dios, del cual el tabernáculo terrenal es una copia hecha por el hombre. Algunos hermanos han puesto que el verdadero tabernáculo es la iglesia o el cuerpo terrenal de Jesús. Pero lo mejor es entenderlo como la realidad celestial que el tabernáculo terrenal imitó. Porque Dios, cuando le habló a Moisés, ¿no es cierto?, le dijo que tenía que hacerlo como él le iba a ordenar, y darle las medidas y todo como el tabernáculo celestial. El versículo 3 habla del sacerdocio de Jesús. Tuvo un sacrificio, un mejor sacrificio, porque todo sumo sacerdote, hermano, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, porque todo sumo sacerdote, hermano, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. El sacrificio por el pecado es esencial para el concepto del sacerdocio. Jesús, representando un sacerdocio superior, ofreció un sacrificio superior. Él entregó, hermano, su propia vida para expiar el pecado nuestro. Es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, a pesar de que Jesús nunca ofreció un sacrificio según se dictaba la ley de Moisés. Él nunca quemó un animal, nunca desangró un animal, hermano. El sacrificio de él fue derramar su sangre en la cruz. Él ofreció el mejor sacrificio, se ofreció a sí mismo. Ese es el sacrificio que lo hace el sumo sacerdote especial, el sumo sacerdote de Dios, ¿ya? No nombrado por hombre ni por voto popular, nada. El Dios mismo hecho hombre. Capítulo 4 y 5 nos habla de que Jesús tiene un templo y tiene un mejor templo. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún
sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales, hermanos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí el tabernáculo. Entonces él tenía que copiarlo. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no está calificado para servir en el inferior sacerdocio terrenal, habiendo aún sacerdotes. Muchos que calificados para servir el sacerdocio, según con la ley de Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Había, hermano, muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra, pero el servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos del hombre, era realmente solo figura y sombra del superior servicio celestial, hermano. Figura y sombra de las cosas celestiales. Deja claro que lo que fue construido en la tierra, el tabernáculo de Moisés, fue hecho de acuerdo a un modelo que existía en el cielo. Modelo, ¿no es cierto?, que se te ha mostrado en el monte, le dijo a Moisés. El ministerio de Jesús, hermanos, como nuestro sumo sacerdote, toma lugar en el templo celestial. No en la figura y sombra, no. Es el templo celestial. Ahí es el tabernáculo celestial donde está Jesús. Los judíos del primer siglo sentían un gran orgullo por el templo. Y por una muy buena razón, hermano. Era una obra arquitectónica espectacular. Sin embargo, a pesar de lo glorioso que era el templo de Jerusalén, era del hombre. Y construido en su mayoría por un hombre corrupto e impío, Herodes el Grande. No era nada comparado con la gloria del templo celestial en que Jesús sirvió. El resultado, Jesús preside sobre un sacerdocio superior, con un mejor pacto y una mejor promesa. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Jesús obtuvo un mejor ministerio. Ningún sacerdote terrenal, hermano, podría echar fuera el pecado de la forma que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Mediador de un mejor pacto. Jesús ha mediado para nosotros un mejor pacto. Un pacto de gracia, no de obras, hermano, que ha sido garantizado para nosotros por medio de un fiador. El capítulo 7, versículo 22 nos dice: es un pacto marcado con creer y recibir en vez de ganar y merecer. Es creer y recibir, no ganar y merecer. ¿Ya? Es un regalo que Dios nos hace. Cristo regaló su vida por nosotros, establecido sobre mejores promesas. Jesús, hermano, tiene mejores promesas para nosotros. Promesas que nos sacarán adelante en tiempos de oscuridad y desesperación. Promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios. Promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de promesas de maldición. Jesús, hermano, es nuestro mediador. Para este mejor pacto, mediador es la palabra griega antigua mesites, que significa el que está en medio de dos personas y las une. No separa, las une. Moisés era el mediador del antiguo pacto, porque él unió a las dos partes. Jesús es el mediador del nuevo pacto,
un mejor pacto, uniéndonos a Dios el Padre. Cristo nos unió con el Padre, nos mostró al Padre, nos dio a conocer al Padre y nos unió al Padre. Un resumen de los pactos hechos a través de la historia del plan redentor de Dios. Hay un pacto eterno entre los miembros de la divinidad que hizo posible la salvación del hombre. El plan redentor de Dios fue continuado por medio del pacto que hizo con Abraham. El pacto mosaico fue otro paso en el plan redentor de Dios, hermano. El pacto davídico fue otro paso en el plan redentor de Dios. Pero el plan redentor de Dios se cumplió en el nuevo pacto. Él siempre, el simple hecho de que Dios mencione otro pacto, hermano, es la evidencia de que el antiguo pacto está incompleto. Porque si aquí el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugares para un segundo pacto. Esta es la naturaleza del hombre, el inventar o buscar cosas que son nuevas, pero no necesarias, hermano. Dios no es así. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Si Dios estableció un nuevo pacto, significa que algo faltaba, hermanos, en el antiguo pacto. Porque reprendiéndole, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocieron, me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, reprendiéndolos. En este pasaje, hermano, de Jeremías 31, Dios muestra que debió haber faltado algo en el antiguo pacto. ¿Por qué promete un nuevo pacto en los días de Jeremías? Ese nuevo pacto todavía estaba en el futuro, porque dice aquí vienen en días. En su contexto, la profecía de Jeremías probablemente se dio en los días en que el rey Josías renovó el pacto con Dios después de haber encontrado la ley. Esta renovación fue buena, pero no era suficiente porque Jeremías aún esperaba un nuevo pacto. Estableceré, dice el Señor. El Señor deja claro que este pacto se origina en Dios, no en el hombre. En el Sinaí, bajo el antiguo pacto, las palabras eran así: ustedes guardaréis. Pero el nuevo pacto, las palabras son: yo estableceré un nuevo pacto. Este pacto es realmente nuevo, no solamente nuevo y mejorado como los productos que se los proporcionan, hermanos, hoy en día. En la actualidad se dice que los productos son nuevos y mejorados, cuando en realidad no hay una diferencia sustancial en el producto. Pero cuando Dios dice nuevo, hermano, en verdad es nuevo. Aquí hay dos palabras griegas que pueden describir el concepto de nuevo. Neos describe que lo que es ser nuevo con respecto al tiempo. Algo pudiera ser la copia de otra cosa, pero si fuera hecha reciente, puede ser llamada neos. La palabra griega antigua, kainos, la palabra que se usa aquí describe algo que no solamente nuevo con respecto al tiempo, sino que es realmente nuevo en su calidad.
no es solamente una reproducción nueva de algo viejo. No, hermano. Con la casa de Israel y la casa de Judá, el nuevo pacto definitivamente empezó con Israel, pero no terminó con Israel. No, con el pacto que hice con sus padres, dice Dios. Este pacto no es como el pacto que Dios hizo con sus padres. Una vez más hace énfasis en que hay algo sustancialmente diferente sobre nuestro nuevo pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice el Señor. La debilidad del antiguo pacto no era el pacto mismo, era la debilidad y la incapacidad del hombre, hermano. La razón por la que el antiguo pacto no funcionó fue porque ellos no permanecieron en el pacto de Dios. Pondré mis leyes en la mente de ellos y su corazón las escribiré. El nuevo pacto conlleva una transformación desde adentro, no una regulación a través de la ley externa. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto también incluye una intimidad con Dios mucho más grande que la que estaba disponible en el antiguo pacto. Y nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto ofrece, hermano, una verdadera y completa limpieza de pecado, diferente y mejor que solamente cubrir por encima al pecado como lo hacía el antiguo pacto, las ofrendas. La importancia del pacto. Al decir nuevo pacto, hermano, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ha dado por viejo el primero. Ahora que se ha inaugurado el nuevo pacto, el antiguo pacto se ha dejado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El mensaje para estos desanimados mensajes cristianos judíos, hermanos, que pensaban en regresar a una fe más judía, es claro. Ellos no pueden simplemente regresar a un pacto inferior, el cual está listo para desaparecer por completo. Era lo que les explicaba. El sistema de sacrificio bajo la ley de Moisés desapareció poco tiempo después con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, hermano. Las diferencias entre el nuevo y el antiguo pacto fueron instituidos en épocas diferentes. El antiguo pacto fue hecho alrededor del año 1446 a.C. Y el nuevo pacto, hermano, alrededor del año 33 después de Cristo. Qué importante es Cristo, hermano. ¿Se dan cuenta? Marcó la historia del mundo, la dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y estos fueron instituidos en diferentes lugares. El antiguo pacto en el monte Sinaí y el nuevo pacto, hermano, en el monte Sión. Fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Jesucristo, el Hijo de Dios, declaró el nuevo pacto con amor y gracia. Esa es la diferencia de los pactos. Son diferentes sus mediadores. Moisés medió el antiguo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Son diferentes, hermanos, en sus puntos principales. El antiguo pacto demandaba un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. Jesús hizo la obra, no nosotros. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto era dedicado con sangre de animales rociada sobre el pueblo. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús, vertida espiritualmente sobre su pueblo. Son diferentes en sus sacerdotes.
El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y sumo sacerdote que desciende de Aarón. Pero el nuevo pacto, hermano, tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, un sumo sacerdote eterno. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos. El nuevo pacto provee un sacrificio perfecto del Hijo de Dios mismo. Por eso son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. El nuevo pacto, hermano, fue escrito por Dios en los corazones de su pueblo. Ahí está escrito el nuevo pacto. También son diferentes sus objetivos. El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado para condenarlo y ponerle un cerco alrededor de él. Pero el objetivo del nuevo pacto, hermano, es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios y para dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Es la diferencia del nuevo pacto. Son diferentes en sus efectos en la vida. El antiguo pacto termina en la esclavitud, aunque no por culpa del mismo. El nuevo pacto provee verdadera libertad. Son diferentes en la forma que entregaron al Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, Dios sí concedió al Espíritu Santo, pero no en la misma forma y extensión en la que es dado a los creyentes bajo el nuevo pacto. Son diferentes en su idea de reino de Dios. Bajo el antiguo pacto este es visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones, pero bajo el nuevo pacto es una realidad espiritual, presente, así como también un hecho literal que sucederá. Son diferentes en su contenido también, hermano. El antiguo pacto tiene sombras vividas, el nuevo pacto tiene a la realidad. Son diferentes en la extensión de su administración. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob, según la carne. Pero el nuevo pacto se extiende a todas las naciones, razas y al cielo. Por eso son diferentes lo que realmente lograron. El antiguo pacto no hizo nada perfecto. El nuevo pacto puede y traerá la perfección del pueblo de Dios, hermano. Con diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para ser eliminado. El nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. Si observamos de estas cosas, que el estado del evangelio de la iglesia bajo el Nuevo Testamento es acompañada, hermano, de los más grandes privilegios y ventajas de lo que es capaz en este mundo. Y hay una gran obligación en todos los creyentes para vivir en santidad y dar fruto en obediencia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para la crueldad del pecado, por lo cual este pacto es descuidado, despreciado, es manifestada abundantemente. Nosotros tenemos que cuidar este pacto, hermano. Este pacto es un pacto de Dios. Cristo es el mediador, Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero el pacto es para la gloria de Dios y para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, no para cubrirlos como lo hacían los antiguos sacrificios del pueblo de Israel, hermano, sino para perdonarlos, para borrarlos, para que podamos tener acceso a la vida eterna que nos ofrece Cristo Jesús en su nuevo pacto. Que Dios los bendiga, hermano. Amén, gracias. Hermano Miguel Ángel.